En la provincia de Shaanxi reposa uno de los complejos funerarios más poderosos de la historia de la humanidad, el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Desde hace más de 2200 años permanece cerrado. Ningún emperador, ningún arqueólogo, ninguna tecnología moderna ha entrado en la cámara principal. Oficialmente, la razón es la falta de métodos adecuados, pero resulta difícil de creer, ya que los científicos lograron explorar tumbas como las de Tutankamón, Seti o las tumbas reales mayas. También, al mirarlo desde otra perspectiva, ¿qué es lo que realmente bloquea a los arqueólogos para penetrar en el interior del mausoleo? Se considera que una de esas causas es el contenido de mercurio dentro de la tumba. El complejo funerario, construido durante casi 38 años con la participación de más de 700.000 trabajadores, no se limitaba a protecciones simples, como trampas de caída o trampas incendiarias. Constituía un palacio subterráneo planificado con precisión, equipado con sistemas de defensa sofisticados destinados a garantizar la inviolabilidad del descanso eterno del gobernante. Según los relatos históricos, las cámaras centrales del mausoleo fueron inundadas con mercurio fundido, que debía simular los grandes ríos de China, el Yangtze y el Huanghe, así como el mar, con mecanismos que permitían su flujo mecánico. Estos elementos no solo reproducían la geografía del imperio, sino que también cumplían la función de una barrera tóxica para posibles intrusos. Investigaciones contemporáneas del suelo alrededor del túmulo confirmaron concentraciones anómalamente altas de mercurio, lo que respalda la credibilidad de estas descripciones e indica un uso real de este metal a una escala acorde con el modelo hidrológico del estado Qin. El interior del mausoleo reproducía la estructura palaciega de la capital Xianyang, con réplicas de edificios cortesanos, figuras de cortesanos y funcionarios, así como ricos conjuntos de valiosos artefactos que simbolizaban el poder y la majestad del emperador. Sin embargo, un elemento clave de las defensas eran las trampas mecánicas basadas en armas avanzadas de largo alcance. Las fuentes indican la instalación de ballestas automáticas cuyos mecanismos de disparo se activaban ante la presencia de personas no autorizadas, lanzando proyectiles en dirección a quienes perturbaban la paz de la tumba. Las pruebas materiales de la existencia de tales sistemas proceden de excavaciones en los fosos circundantes, especialmente aquellos que contienen el ejército de terracota, más de 8.000 figuras de tamaño natural de guerreros, caballos y carros, descubiertas en 1974. En estas zonas se encontraron más de 200 ejemplares de mecanismos de disparo de ballestas, que muestran un alto grado de estandarización y precisión de fabricación. Los análisis metrológicos y químicos revelaron que la producción se realizaba en talleres especializados organizados según un modelo celular, con división de tareas y control de calidad, lo que demuestra una excepcional eficiencia administrativa y tecnológica de la dinastía Qin. Aunque los propios mecanismos en la tumba central probablemente perdieron su funcionalidad como resultado del paso del tiempo y la degradación de materiales orgánicos, su diseño y disposición indican un propósito consciente como protecciones mortales. Las trampas mortales eran un elemento indispensable de los complejos funerarios antiguos. Las fuentes de esta información provienen principalmente de crónicas conservadas, artefactos arqueológicos dispersos y resultados de investigaciones científicas contemporáneas. La tumba no se limitaba únicamente a formas simples de protección, sino que constituía un conjunto arquitectónico desarrollado y planificado con precisión, cuyo objetivo principal era proteger el sepulcro contra los saqueadores. En la antigüedad, las tumbas eran frecuentemente saqueadas, y no se habla aquí exclusivamente de China. Este fenómeno era común en muchas civilizaciones, especialmente allí donde los enterramientos de gobernantes y élites se asociaban con grandes cantidades de objetos valiosos. Una de las trampas más mortales eran los elementos de aleaciones inestables y las zonas de colapso controlado. En la arquitectura subterránea china de la época Qin se utilizaban enormes losas de piedra y vigas portantes de madera, que al retirarse un solo elemento, podían iniciar un colapso en cascada de la estructura. Este tipo de soluciones no requería mecanismos móviles, bastaba la intervención de un intruso para que se produjera el colapso local o total de un corredor, cortando la vía de escape o sepultando al atacante bajo toneladas de tierra y piedra. Otra categoría la constituían los pasajes falsos y los corredores sin salida, que conducían a espacios sin escape, diseñados como zonas de muerte.
En tales cámaras podían existir diferencias bruscas de nivel, pozos verticales camuflados como continuación del trayecto o rampas inclinadas que terminaban en profundos pozos. Caer en ellos significaba no solo lesiones mecánicas, sino también la imposibilidad de salir a la superficie. Un peligro importante lo representaban también las trampas de presión, basadas en el peso del cuerpo. Las losas de piedra del suelo, asentadas sobre espigas o palancas, podían activar mecanismos ocultos, provocando la apertura de trampas, el deslizamiento de bloques rocosos o la liberación de elementos estructurales tensados. Estas soluciones eran conocidas en la artesanía militar china y no requerían elementos metálicos de alta precisión, por lo que conservaban su eficacia durante largos siglos. No se pueden omitir los peligros relacionados con el control del aire y los espacios cerrados. Los sistemas de pasajes estrechos, techos bajos y estrechamientos repentinos podían conducir a áreas con circulación de aire limitada. Incluso sin la presencia de sustancias tóxicas, el rápido consumo de oxígeno en una cámara cerrada, combinado con el esfuerzo físico y el estrés, podía provocar la pérdida de conciencia. Este tipo de trampa actuaba de forma pasiva y era prácticamente imposible de detectar sin instrumentos modernos. Finalmente, debe considerarse el aspecto psicológico de la arquitectura defensiva. La disposición laberíntica, la falta de axialidad de los corredores, la alteración deliberada de la orientación espacial y la repetición de pasajes casi idénticos podían desorientar eficazmente al intruso. En combinación con peligros físicos reales, esto conducía al pánico, a decisiones erróneas y a un mayor riesgo de activar trampas adicionales. Las leyendas asociadas al mausoleo son una respuesta a las trampas físicas, pero en una versión psicológica. Los ladrones que alguna vez se atrevieran a intentar saquear la tumba del gran emperador serían condenados a una condenación eterna. En la tradición popular, el mausoleo adquirió la reputación de un área maldita, habitada por fuerzas destinadas a proteger al emperador después de la muerte. Ya desde 1974, es decir, desde el momento del descubrimiento del lugar exacto del entierro, la tumba fue comparada con la cámara funeraria de Tutankamón, no por la magnitud del hallazgo, sino por la supuesta maldición que habría en su interior. Una de las leyendas más difundidas habla de la vinculación del alma del gobernante con la propia tumba. Según estos relatos, el emperador, obsesionado con alcanzar la inmortalidad, no habría partido al más allá de manera natural. Su conciencia habría sido anclada en el complejo subterráneo, convirtiendo el mausoleo no solo en una tumba, sino también en una especie de residencia eterna. Por esta razón, el lugar era a veces denominado Palacio del Gobierno Póstumo, y no una necrópolis clásica. En el contexto de las creencias antiguas, una narrativa de este tipo sin duda disuadió a más de una persona que pudiera haber intentado un saqueo. La razón es simple: Qin Shi Huang era una figura que inspiraba un gran temor entre sus subordinados. Gobernaba basándose en el legalismo, una filosofía que enfatizaba castigos severos, poder absoluto y obediencia. El sistema legal de la dinastía Qin era extremadamente riguroso. Incluso las faltas menores se castigaban con la muerte, la mutilación o muchos años de trabajos forzados. En este contexto, mirando desde la perspectiva del tiempo, no resulta extraño que la entrada a la tumba estuviera rodeada de un aura de misterio y mitos. En la tradición taoísta aparece el motivo de guardianes inmateriales. No se los describe como espíritus de soldados caídos, sino como entidades energéticas, creadas mediante rituales y conjuros de maestros de la alquimia. Su tarea no consistía en atacar físicamente a los intrusos, sino en provocarles enfermedades, locura o desgracias incluso mucho tiempo después de abandonar la tumba. De ahí que en siglos posteriores se creyera que cualquiera que perturbara la paz del mausoleo sería alcanzado por la maldición del emperador. En fuentes del período de la dinastía Han y posteriores aparece también el mito de adeptos inmortales que habrían sido enterrados vivos cerca del mausoleo. Según las leyendas, no eran víctimas, sino guardianes voluntarios que, mediante prácticas alquímicas, alcanzaron un estado entre la vida y la muerte. Su función habría sido velar por el equilibrio cósmico del lugar y mantener la armonía entre la tierra y el cielo. Especialmente fuerte era el motivo del conocimiento prohibido. El mausoleo se presentaba como un tesoro de secretos, que contenía registros alquímicos, mapas del cielo, fórmulas de longevidad y secretos del poder absoluto.
Según algunos relatos, era precisamente el temor a la revelación de este conocimiento lo que disuadía a las personas de intentar penetrar en su interior, independientemente de los peligros reales. En el folclore de la región de Shaanxi también circulaban historias sobre fenómenos antinaturales alrededor del túmulo funerario. Se mencionaban cambios repentinos del clima, sonidos inexplicables provenientes de la tierra e incluso apariciones luminosas que flotaban por la noche sobre el terreno del mausoleo. Estos fenómenos se interpretaban como señales de la actividad de fuerzas que protegían la paz del emperador. Las barreras legales son un elemento indispensable de la arqueología que, lamentablemente, no puede eludirse. La protección de los mausoleos imperiales en China se basa en un amplio sistema de regulaciones legales y administrativas. El fundamento clave lo constituye la Ley de Protección de los Monumentos Culturales, que otorga a este tipo de objetos el estatus de propiedad estatal y los califica como objetos de protección nacional prioritaria. En la práctica, esto significa que quedan sujetos a una estricta supervisión por parte de instituciones centrales y regionales responsables del patrimonio cultural, así como a la subordinación de cualquier actuación a rigurosos procedimientos de toma de decisiones. Toda forma de intervención en la estructura del sepulcro, que incluya tanto investigaciones arqueológicas como trabajos de conservación o exposición de hallazgos, requiere la obtención de autorizaciones en múltiples niveles administrativos. Estas acciones deben ajustarse a los principios vigentes de protección de los sitios patrimoniales, que ponen énfasis en la minimización de la intervención y en la preservación absoluta de la autenticidad y la integridad del objeto. Un factor adicional es el estatus de patrimonio mundial otorgado por la UNESCO, que impone al Estado la obligación de aplicar estándares internacionales de protección y de presentación de informes. El sistema de protección se complementa con disposiciones penales que prevén severas sanciones por excavaciones ilegales, destrucción de monumentos y comercio o contrabando de artefactos. Estas regulaciones tienen como objetivo no solo disuadir a posibles infractores, sino también limitar el riesgo de una pérdida incontrolada del patrimonio cultural. En la práctica, esto significa que incluso infracciones menores dentro de un área protegida pueden conllevar responsabilidad penal. Las decisiones relativas a una eventual apertura de las tumbas están asimismo cargadas de un fuerte contexto cultural y simbólico. Los mausoleos imperiales se perciben como elementos fundamentales de la identidad histórica china, y su inviolabilidad tiene una dimensión no solo científica, sino también social y moral. Por esta razón, la intervención en tales lugares puede interpretarse como un acto con consecuencias culturales de gran alcance. En este contexto, también se aplican estrictas limitaciones relativas a la exportación y exhibición de artefactos en el extranjero, especialmente de aquellos más delicados y únicos. En el ámbito técnico, se ha adoptado el principio de primero la protección, elaborado a partir de experiencias de excavaciones anteriores que revelaron la magnitud de los riesgos asociados al daño irreversible de los monumentos. La política estatal supone que los mausoleos imperiales solo pueden abrirse cuando existen métodos eficaces y comprobados para salvaguardar todos los objetos extraídos. A pesar del dinámico desarrollo de técnicas no invasivas, como el georradar, el escaneo tridimensional o la teledetección satelital, estas herramientas aún no proporcionan un conocimiento completo de la estructura de los complejos subterráneos ni de los peligros potenciales. Las investigaciones arqueológicas a gran escala implican además costos organizativos y logísticos muy elevados. Requieren la participación de numerosos equipos de especialistas, una infraestructura de conservación desarrollada, sistemas de monitoreo a largo plazo y soluciones avanzadas para el control del microclima. A nivel político, cada decisión debe equilibrar los intereses de la ciencia, las expectativas sociales, los objetivos turísticos, el prestigio del Estado y la gestión del riesgo de pérdidas irreversibles. La conservación de los monumentos es un conjunto de acciones científicas, técnicas y organizativas cuyo objetivo es proteger los restos materiales del pasado frente a una mayor degradación, manteniendo al mismo tiempo su autenticidad, estructura y valor histórico. Durante más de 2000 años, los artefactos reposaron en un entorno con parámetros físico-químicos relativamente estables. El aislamiento de la luz, del aire y de cambios bruscos de temperatura permitió conservar un delicado equilibrio entre materiales orgánicos, minerales y metálicos.
Sin embargo, su alteración repentina en el momento del descubrimiento conduce a procesos de destrucción acelerados y a menudo irreversibles, que revelan lo ilusoria que puede ser la impresión de un estado de conservación perfecto de los objetos extraídos del suelo. El mayor desafío para la conservación resultaron ser las superficies policromadas de las figuras de terracota. Las estructuras multicapa de lacas, imprimaciones y pigmentos, mantenidas durante siglos en un estado flexible gracias a la humedad del suelo, al entrar en contacto con el aire seco, sufren una contracción violenta. El resultado son grietas, descamaciones y desprendimientos de las capas de color, que a menudo se producen en un periodo muy corto tras la excavación. Este fenómeno puso de manifiesto la necesidad de una intervención conservadora inmediata ya en la fase de exploración arqueológica. Un factor adicional de degradación son las sales minerales presentes en la estructura de la arcilla y de los enlucidos. Su migración a lo largo de los siglos y su posterior cristalización tras el cambio de condiciones ambientales generan tensiones mecánicas que conducen a la rotura de las delicadas capas superficiales. Este proceso afecta tanto a las esculturas como a los elementos arquitectónicos de las cámaras subterráneas. En respuesta a estas amenazas, se desarrollaron métodos avanzados de estabilización de materiales, que incluyen el uso de agentes consolidantes a base de polímeros. Estas sustancias se aplican sobre superficies debidamente preparadas, a menudo aún húmedas, lo que permite fijar la estructura de las capas pictóricas y limitar el ritmo de una mayor degradación. No obstante, estas acciones constituyen solo una etapa de intervención que debe complementarse con un control a largo plazo de las condiciones de almacenamiento. La exposición museística genera nuevos desafíos. La luz, el oxígeno y las fluctuaciones de temperatura y humedad pueden iniciar reacciones químicas que conducen al desvanecimiento de los pigmentos y al debilitamiento de los materiales orgánicos. Por este motivo se utilizan vitrinas herméticas, atmósferas de gases inertes, sistemas de absorción de humedad y un monitoreo constante del microclima que permite reaccionar rápidamente incluso ante desviaciones mínimas de los parámetros. Igualmente exigente es la conservación de los objetos metálicos, como armas y elementos mecánicos. Tras su extracción, se vuelven susceptibles a procesos de oxidación y corrosión secundaria, lo que requiere un secado controlado, el uso de inhibidores y el almacenamiento en un entorno con una composición atmosférica estrictamente regulada.